Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos fascinantes historias de la historia y nos sumergimos en misterios intrigantes. En el video de hoy, nos adentraremos en el cautivador tema de cómo los 12 apóstoles, los seguidores más cercanos de Jesucristo, encontraron su destino. Sus vidas y muertes han sido objeto de curiosidad y especulación durante siglos, y descubriremos los detalles intrigantes que rodean los últimos momentos de cada apóstol. ¿Sabías que cada apóstol tuvo un viaje y destino único? ¿Qué les sucedió después de la crucifixión de Jesús? ¿Cómo se desarrollaron sus vidas y cómo encontraron su fin en última instancia? Pero antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios a continuación, ¿cuál es el destino de los apóstoles que más te sorprende? ¿Y crees que sus muertes reflejan el impacto que tuvieron en el cristianismo? No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Ahora, sumerjámonos en las intrigas. Número 12. Simón, llamado Pedro. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte del apóstol Pedro. Según la tradición ampliamente aceptada en la Iglesia, Pedro fue crucificado en Roma, pero de una manera inusual, boca abajo. Esta tradición sugiere que cuando Pedro fue condenado a muerte, solicitó ser crucificado en una cruz invertida. La razón detrás de su solicitud fue su reconocimiento de haber negado a Jesús, y creyó que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, haciendo referencia a Mateo 26, 33-35, 69-75. Sin embargo, es importante señalar que este relato se basa en la tradición y no está confirmado ni negado por la Biblia. Lo que podemos estar seguros acerca de la muerte de Pedro es una profecía hecha por Jesús en Juan 21, 18-19. Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Jesús habló esto para indicar el tipo de muerte mediante el cual Pedro glorificaría a Dios. Al predecir la forma de la muerte de Pedro, Jesús pudo haberlo estado preparando para los desafíos que enfrentaría después de la resurrección de Jesús, ya que Pedro ya no tendría su presencia física. Jesús recordó a Pedro que en el pasado tenía la libertad de ir y venir como quisiera. Sin embargo, se acercaba un momento en el que eso ya no sería posible. Es importante tener en cuenta que la frase, cuando seas viejo, no necesariamente implica que Pedro viviría hasta una edad avanzada. De hecho, según los escritores antiguos, Pedro fue ejecutado aproximadamente 34 años después de la profecía de Jesús, y su edad exacta en ese momento es desconocida. La crucifixión, el medio por el cual Pedro murió, también fue predicho por Jesús. La frase, extender tus manos, puede interpretarse como Pedro siendo crucificado con los brazos extendidos sobre una cruz. Algunos historiadores sugieren que los romanos también utilizaban cepos como forma de tortura, donde las manos del prisionero se estiraban sobre una pieza transversal de una cruz. Independientemente del método exacto de ejecución, es evidente que Pedro estuvo a merced de otros que lo ataron y lo llevaron a su muerte. A pesar de los perturbadores detalles que Pedro escuchó sobre su inminente muerte, es probable que encontrara consuelo y alegría al saber que su martirio traería gloria a Dios. A lo largo de su vida y ministerio, el amor de Pedro por Jesús y su deseo de obedecerlo y glorificarlo eran evidentes. La disposición de Pedro de morir como mártir, aferrándose a la esperanza del cielo, demuestra su valentía, fe, paciencia y perseverancia. Consideraba un privilegio ser considerado digno de morir por el nombre de Jesús. Número 11. Santiago, hijo de Zebedeo y también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los discípulos prominentes de Jesús y uno de los 2 apóstoles llamados Santiago. En la Biblia se menciona que Santiago, junto con su hermano Juan, preguntó a Jesús si debían invocar fuego del cielo sobre una ciudad que se negó a mostrarles hospitalidad, como se registra en el libro de Marcos. Además, Santiago le pidió a Jesús que él y Juan pudieran ocupar posiciones de honor junto a su trono y se comprometieron a seguirlo hasta el martirio. Entre los discípulos, Santiago es el único cuyo martirio está registrado en la Biblia. Fue ejecutado con una espada,
probablemente decapitado por el rey Herodes. Santiago es venerado como la primera persona en morir por Jesús. Según la tradición, Santiago fue misionero en España y fue enterrado allí. Sin embargo, los registros históricos indican que murió en Jerusalén durante los primeros días de la Iglesia cristiana. A pesar de las discrepancias en torno a su entierro, los cristianos han emprendido una peregrinación de larga tradición llamada el Camino de Santiago para visitar el supuesto lugar de descanso de Santiago en el noroeste de España. Cada año, aproximadamente 300,000 personas visitan el Santuario de Santiago el Mayor en la ciudad de Santiago de Compostela. Número 10. Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago. Sabemos que el apóstol Juan, hacia el final de su vida, fue exiliado por su fe, como se menciona en Apocalipsis 1:9. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Juan. No obstante, existen varias teorías basadas en la tradición. La teoría más ampliamente aceptada sugiere que Juan enfrentó el martirio en Éfeso. Según esta teoría, sus enemigos lo arrestaron e intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en una gran vasija de aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente, Juan sobrevivió a esta prueba. Posteriormente, fue condenado a trabajar como esclavo en las minas de Patmos, una isla en el sur del mar Egeo. Fue durante su tiempo en Patmos que Juan tuvo una visión de Jesucristo y escribió el libro profético del Apocalipsis. Eventualmente, Juan fue liberado, posiblemente debido a su avanzada edad, y regresó a la región que ahora es Turquía. Vivió el resto de su vida en paz y murió como un hombre anciano, convirtiéndose en el único apóstol que tuvo una muerte no violenta. Otra teoría sobre la muerte de Juan está asociada con Papías de Hierápolis, un obispo del siglo II. Según un comentario sobre los escritos de Papías, Juan fue asesinado por un grupo de hombres judíos. Sin embargo, muchos historiadores cuestionan la credibilidad de esta teoría, ya que creen que Papías pudo haber sido mal citado o mal interpretado. También existe una leyenda que sugiere que Juan nunca murió, sino que ascendió directamente al cielo, similar a Enoc y Elías. Sin embargo, no hay evidencia bíblica que respalde esta historia. En última instancia, los detalles específicos de la muerte de Juan no son cruciales. Lo que importa es el hecho de que proclamó valientemente su fe en Cristo y estuvo dispuesto a morir por ella. Lucas 9:26 destaca la dedicación de Juan a Jesús, ya que no se avergonzaba de su Salvador. Juan entendía la verdad de la resurrección de Jesús y estaba dispuesto a sacrificar su vida en lugar de renunciar a su fe. Esta convicción firme subraya la importancia del legado de Juan. Número 9. Andrés. Andrés era el hermano de Simón Pedro y se ganaba la vida como pescador. Fue el primer discípulo llamado por Jesús para servirle. Aunque no formaba parte del círculo íntimo de 3 discípulos, tenía una relación cercana con Jesús. Antes de seguir a Jesús, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista, primo de Jesús. Fue Andrés quien presentó a Pedro a Jesús y lo declaró como el Mesías, aunque a menudo se le atribuye a Pedro este reconocimiento. A lo largo de las Escrituras, Andrés a menudo desempeñó un papel secundario respecto a su hermano Pedro, posiblemente por ser más joven o considerado menos importante. En el año 60 DC, Andrés fue crucificado en la ciudad griega de Patras. Según los Hechos de Andrés, fue atado a una cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Permaneció suspendido en la cruz durante 3 días, continuando predicando durante ese tiempo. Las cuentas anteriores describen el crucifijo utilizado en el martirio de Andrés como una cruz tradicional, y en ambas versiones, fue atado en lugar de clavado. Número 8. Felipe el apóstol solo es mencionado algunas veces en el Nuevo Testamento. Comparte su nombre con otros 3 hombres llamados Felipe en la Biblia, lo que lleva a confusión entre los primeros lectores. No se sabe mucho sobre Felipe el apóstol, pero al igual que Pedro y Andrés, provenía de la ciudad costera de Betsaida, a orillas del mar de Galilea. La Biblia sugiere que algunos hombres griegos buscaron a Felipe debido a su habilidad en el idioma griego, lo que indica que podría haber tenido un mejor dominio del idioma en comparación con sus compañeros discípulos.
Felipe es reconocido principalmente por llevar a Natanael ante Jesús, como se registra en el libro de Juan. En este relato, Jesús pone a prueba a Felipe al preguntarle dónde comprar pan para alimentar a una multitud de 5.000 personas. Más adelante en las Escrituras, Felipe le pide a Jesús que le revele a Dios el Padre, a lo que Jesús responde que aquel que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Los detalles que rodean la muerte de Felipe, que probablemente ocurrió alrededor del año 80 DC, varían. Una versión afirma que murió de causas naturales, mientras que otros registros sugieren que fue apedreado, decapitado, crucificado boca abajo. Número 7. Bartolomé, el apóstol, está envuelto en misterio, ya que hay poca información disponible sobre el más allá de su nombre. Existen sugerencias de que podría haber sido conocido por otro nombre y que tenía una estrecha asociación con Felipe en la Biblia, lo que implica un cierto nivel de relación entre los dos. Algunos estudiosos proponen que Bartolomé y Natanael son la misma persona, ya que Natanael está estrechamente relacionado con Felipe, pero Bartolomé no se menciona en el Evangelio de Juan. Sin embargo, otros argumentan que Bartolomé y Natanael eran individuos distintos. Al igual que la mayoría de los otros apóstoles, se cree que Bartolomé fue martirizado, pero los relatos de su muerte varían. La versión más popular y espantosa afirma que fue desollado vivo y posteriormente decapitado. Las representaciones artísticas de la muerte de Bartolomé a menudo lo muestran sosteniendo un cuchillo desollador o vistiendo su propia piel, enfatizando la brutalidad de su martirio. Otras cuentas sugieren que fue golpeado, crucificado boca abajo, bajado de la cruz aún con vida y luego desollado y decapitado, o golpeado inconsciente y arrojado al mar antes de ser decapitado. Los detalles específicos de la muerte de Bartolomé siguen siendo poco claros debido a las historias contradictorias, pero es evidente que no murió de causas naturales o Independientemente de los detalles precisos, se cree que su partida de este mundo fue un horrible tormento. Número 6. Mateo, también conocido como Leví, fue un recaudador de impuestos durante el siglo I en el judaísmo. Su profesión implicaba recolectar dinero para Roma de sus compatriotas judíos, lo cual era altamente criticado y despreciado, ya que simbolizaba la ocupación de Israel por parte de Roma. Sin embargo, cuando Jesús llamó a Mateo para ser uno de sus discípulos, demostró que Dios elige a personas de todos los ámbitos de la vida para llevar a cabo su obra, incluso aquellos que normalmente se consideraban marginados. Aunque se menciona solo 7 veces en la Biblia, Mateo es ampliamente reconocido como uno de los discípulos más conocidos. Según los evangelios, Jesús se acercó a Mateo en su puesto de recaudador de impuestos y lo invitó a seguirlo. Posteriormente, compartieron una comida en la casa de Mateo, a la que se unieron muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús no participó en esta reunión para respaldar un comportamiento inmoral, sino para transmitir el mensaje de que incluso aquellos que la sociedad consideraba y mal serán abrazados por Dios. Las circunstancias que rodean la muerte de Mateo siguen siendo en su mayoría desconocidas. Mientras que una versión sugiere que murió de vejez, es más probable que él, al igual que la mayoría de sus compañeros discípulos, fuera martirizado. Hay diversas cuentas sobre su posible destino, incluyendo historias de decapitación, apuñalamiento, quema o lapidación. Número 5. Tomás el apóstol no es mencionado extensivamente en la Biblia, y la información sobre su vida es fragmentada y poco clara. Sin embargo, ganó reconocimiento por su escepticismo, lo que condujo al famoso incidente que le valió el apodo de Tomás el Incrédulo. En el Evangelio de Juan, Tomás expresó dudas con respecto a la resurrección de Jesús, afirmando que necesitaba pruebas tangibles al ver y tocar las heridas infligidas a Jesús durante su crucifixión. Jesús se presentó ante Tomás y le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, cumpliendo la condición que Tomás había establecido para creer en la realidad de la resurrección. Este evento se convirtió en la piedra angular de la fe basada en la evidencia y en el concepto de creer sin ver físicamente. La tradición sostiene que Tomás fue martirizado el 3 de julio del año 72 DC en Milapore, India. Según los relatos, fue apuñalado hasta la muerte. A diferencia de las narraciones sobre las muertes de otros discípulos, hay solo algunas historias sobre los detalles del martirio de Tomás,
y generalmente coinciden entre sí. Número 4. Santiago, hijo de Alfeo, era un nombre relativamente común durante los tiempos bíblicos. Solo se mencionan las listas de los apóstoles y se sabe poco con certeza acerca de él, excepto que su nombre era Santiago y que su padre se llamaba Alfeo. A pesar de varias especulaciones, ninguna de ellas puede ser corroborada como un hecho. Añadiendo a la confusión, está claro que Santiago, hijo de Alfeo, era una persona distinta de Santiago, hijo de Zebedeo. Además, hay otros dos individuos llamados Santiago en la Biblia, Santiago el Justo, quien era hermano de Jesús, y Santiago el Menor. No está claro si alguno de ellos es la misma persona que Santiago, hijo de Alfeo. La iglesia primitiva también lidió con esta confusión. Dada la falta de claridad, es difícil determinar cómo murió Santiago, hijo de Alfeo. El hermano de Jesús, Santiago, sufrió un fin violento al ser empujado desde un pináculo del templo, golpeado con un palo y apedreado hasta la muerte. Una versión sugiere que Santiago, hijo de Alfeo, fue crucificado durante una misión de predicación en Egipto, mientras que otra historia afirma que fue lapidado hasta la muerte en Jerusalén. Independientemente de las circunstancias precisas, es probable que Santiago, el apóstol, haya sido martirizado. Número 3. Judas, el apóstol, es conocido por varios nombres, incluyendo Judas de Santiago, Tadeo, Judas Tadeo y Levaeus. Mientras que algunos especulan que pudo haber sido hermano de Jesús, no hay una declaración bíblica clara que lo confirme, por lo que no está claro si los dos Judas eran la misma persona. Es difícil especular sobre la vida o la muerte de Judas sin tener en cuenta esta posibilidad. Sin embargo, es cierto que Judas, el apóstol, era distinto de Judas Iscariote, y usaba el apodo de Tadeo para diferenciarse de la figura despreciada de Judas dentro de la iglesia. La tradición sostiene que Judas, el apóstol, fue martirizado junto con Simón el Celote en lo que ahora es la ciudad de Beirut en el año 65 s. Esta región formaba parte de la provincia romana de Siria en ese momento. En el arte religioso, a menudo se representa a Judas sosteniendo un hacha, que simboliza su causa de muerte. Según un relato, sus restos fueron trasladados de Beirut a Roma en 1665 y colocados en una cripta en la Basílica de San Pedro, donde su tumba es compartida con la de Simón el Celote. Otro relato sugiere que los restos de Judas fueron preservados en un monasterio armenio en Kurdistán y se mantuvieron allí al menos hasta mediados del siglo XV. Se descubrió un osario con la inscripción Judas Tadeo, junto a varios osarios sin marcar en el valle de Yesdial en Israel. La datación del sitio indica que podría ser potencialmente el lugar de entierro de Judas, datando no más tarde del siglo II. Número 2. Simón el Celote se menciona únicamente en las listas de los apóstoles sin más detalles sobre su vida. El significado de su apodo, el Celote, sigue siendo incierto. Una posibilidad es que estuviera asociado con los Zelotes, una secta judía conocida por buscar la revolución y un líder mesiánico. Otra interpretación sugiere que Simón era ferviente en su dedicación al estudio de la ley mosaica o en su compromiso con Jesús y sus enseñanzas. Mis traducciones tempranas de la Biblia llevaron a confusión, refiriéndose erróneamente a Simón como Simón el Cananeo y vinculándolo al hermano de Jesús. Esto hizo que algunos creyeran que Simón estuvo presente durante el primer milagro de Jesús al convertir agua en vino, aunque el entendimiento actual sugiere que esto puede no ser preciso. Según la tradición, Simón predicó en Egipto, pero se sabe poco más sobre su vida y hay relatos contradictorios sobre su muerte. Los primeros registros de Simón datan de siglos después de su supuesta muerte, lo que dificulta determinar con certeza el escenario más probable. Durante el siglo V, el historiador armenio Moisés de Turín escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia. La compilación de vidas de santos conocida como la Leyenda Dorada afirma que Simón el Celote fue martirizado en Persia en el año 65 s. Los cristianos etíopes creen que fue asesinado en la región central de Israel llamada Samaria. Un relato sugiere que Simón fue crucificado en Gran Bretaña en el año 61 s, mientras que otra historia afirma que fue cerrado por la mitad. La tradición oriental sostiene que murió de vejez en la antigua ciudad de Odesa. Número 1.
Judas Iscariote es principalmente recordado por su traición a Jesús. Fue uno de los 12 discípulos que pasaron 3 años viviendo y siguiendo a Jesús. Durante este tiempo, presenció el ministerio, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Judas ocupaba el cargo de tesorero entre los discípulos y abusó de su posición de confianza al robar de los recursos del grupo. Después de traicionar a Jesús, Judas experimentó un profundo remordimiento, pero no un arrepentimiento genuino. Las cuentas de la muerte de Judas mencionadas en Mateo y Lucas, en el libro de los Hechos, presentan algunas dificultades al intentar conciliar los detalles. Mateo afirma que Judas murió ahorcándose. El pasaje en el Evangelio de Mateo describe cómo Judas arrojó el dinero que recibió por traicionar a Jesús en el templo, luego se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes encontraron el dinero y consideraron inapropiado ponerlo en el tesoro, ya que se consideraba dinero manchado con sangre. Decidieron usar el dinero para comprar un campo conocido como el campo del alfarero, que se convirtió en un lugar de entierro para extranjeros. Este campo pasó a conocerse como el campo de sangre, Mateo 27, 5-8. En cambio, Lucas menciona que Judas cayó en un campo y experimentó una ruptura corporal. El relato en el libro de los Hechos afirma que Judas utilizó el dinero que obtuvo de su maldad para comprar un campo. Allí, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, haciendo que sus intestinos se derramaran. Este evento se hizo ampliamente conocido en Jerusalén y el campo fue posteriormente llamado Aceldama, que significa campo de sangre, Hechos 1, 18-19. ¿Cuál relato es preciso? ¿Murió Judas ahorcado o cayendo? ¿O podrían ser ciertas ambas versiones? Otra pregunta surge con respecto a la compra del campo. ¿Lo compró Judas o lo compraron los sacerdotes? Para conciliar los detalles de la muerte de Judas, se puede entender que Judas se ahorcó en el campo del alfarero, Mateo 27, 5, lo cual fue la causa de su muerte. Más tarde, después de que su cuerpo comenzó a descomponerse e hincharse, la cuerda o rama que utilizó para ahorcarse se rompió, haciendo que su cuerpo cayera y se abriera en el suelo del campo del alfarero, Hechos 1, 18-19. Es importante tener en cuenta que Lucas no afirma que Judas haya muerto por la caída, sino que su cuerpo cayó. El pasaje en Hechos asume el ahorcamiento de Judas, ya que una simple caída en un campo no suele resultar en un cuerpo que se abra. Solo la descomposición y una caída desde cierta altura podrían causar tal resultado. Así, Mateo menciona la causa real de la muerte, mientras que Lucas se enfoca más en los detalles espeluznantes que la rodean. En cuanto a quién pagó por el campo, se pueden considerar dos posibles conciliaciones. 1. Judas fue prometido las 30 piezas de plata varios días antes del arresto de Jesús, Marcos 2 y 11. En algún momento durante esos días previos a su traición, Judas hizo arreglos para comprar un campo, aunque aún no se había intercambiado dinero. Después de la traición, Judas recibió el pago pero luego devolvió el dinero a los principales sacerdotes. Los sacerdotes, considerando que la plata estaba manchada de sangre, completaron la transacción que Judas había iniciado y compraron el campo. 2. Cuando Judas arrojó las 30 piezas de plata en el templo, los sacerdotes tomaron el dinero y lo utilizaron para comprar el campo del alfarero. Mateo 27, 7. Si bien Judas mismo puede no haber comprado personalmente el campo, él proporcionó el dinero para la transacción y, por lo tanto, podría considerarse el comprador. Gracias por ver. A menudo escuchamos sobre los 12 apóstoles como grupo, pero es fascinante aprender más sobre cada uno de ellos individualmente. Esperamos que hayas obtenido ideas sobre la Biblia a través de esta discusión. Por favor, considera suscribirte y hacer clic en el icono de notificación para futuras actualizaciones. Mantente atento a más episodios en los que profundizaremos en temas críticos que se encuentran en la Biblia. Hasta pronto.